¿Por qué jugar el nuevo mazo de Zekrom X? Bueno, un daño tremendamente bestial. Quédate a ver el video. ¡Hey! ¿Qué rollo, bandita? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon TCG Live. En esta ocasión traemos el mazo de Zekrom X. Sí, así es. Esta nueva expansión de Black Ball trae consigo a estos legendarios para poder competir con ellos. Sin duda, uno de los pokés más sobresalientes es este Zekrom X, sin considerar a ese Jellicent X, que es un puercote. ¿Qué hace tan especial este mazo? Simplemente la habilidad de ese Electric para poder cargar a nuestros Pokémon en banca, ya que te va a permitir unir una energía a un Pokémon en banca. Hace un buen combo con el mazo de Miraidon X y ese Iron Hands tan poderosísimo. La gran variedad para poder atacar con diversos pokés lo hace un mazo increíblemente bueno. Y hablando de atacantes, este Zekrom X te va a ayudar para la endgame poder hacer hasta 380 puntos de daño, ya que su ataque hace 130 más 50 por cada carta de premio que haya tomado tu rival. Considerando 5 cartas, 250 adicional a los 130, vas a poder llegar a ese daño tremendamente bestial y poder deshacerte de cualquier Pokémon X. Incluso hacia las nuevas expansiones de Mega Evolution vas a poder llegar a un Mega sin ningún problema. Y bien, bandita, vamos a las cartas clave de este mazo, que principalmente tenemos a este Zekrom X. Ya te comenté el ataque que tiene, 130 base más 50 por cada carta que haya tomado tu rival de premio. Considerando que solo puede tomar 5, ya que la sexta pues ya ganaría, tenemos 250 de daño adicional. Un efecto del ataque es que él mismo se hace 30 de daño. También tenemos a este Electric, que te va a ayudar a poder cargar a este Zekrom o incluso a otro atacante como es este Iron Hands, que su gracias amplificada va a ser 120 de daño, pero el efecto del ataque es el que te va a ayudar bastante, ya que vas a tomar una carta de premio adicional. Y una de las cartas importantes es este Miraidon X, que gracias a su habilidad vas a poder poner hasta 2 pokés eléctricos básicos en tu banca para poderte traer a este Tynamo y evolucionarlo a Electric. Posteriormente puedes traerte al Zekrom o a este mismísimo Iron Hands para poder atacar. Incluso con este Miraidon vas a poder atacar, ya que hace daño de 220 y fácilmente te puedes deshacer de los Pokémon X de soporte del rival, como ese Fezan, como ese Latias X, entre otros. Y como carta soporte traemos a Capturador Supremo y algunos capturadores de contraataque para poder traer a esos pokés activos. También traemos a Pokégear porque el mazo se atasca un poco, entonces necesitamos cartas para poder robar más a la mano. Corín, Profesora y Lisa para traer evolución y energía. Unos boss order para traer a esos pokés en activo y el globo helio, que te va a ayudar a poder disminuir el coste de retirada de los pokés. Y como energías traemos 10 energías básicas eléctricas, que es lo único que vamos a necesitar. A grandes rasgos, el funcionamiento del mazo es ir haciendo daño con el Miraidon o con el Iron Hands para poder robar una carta de premio más, y posteriormente, conforme avance la partida, poder atacar con este Zekrom, ya que al llevarse más cartas de premio el rival va a hacer mucho más daño. Es una locura de poke este Zekrom X y lo vamos a ver en acción en unos minutitos. Vamos a la partida de demostración para ver qué tal el funcionamiento y si es de tu agrado. Vamos para allá. Ok, bandita, ya estamos aquí en la partida para ver qué tal nos va con este mazo. Realmente es muy bueno y el daño que hace ese Zekrom es una locura, la verdad.
para las nuevas dinámicas de las mega evoluciones. Creo que hasta la fecha el que más tiene vida es el Venusaur X y tiene 380. Digo, si todo sale bien, vas a poder llegar a ese daño. Aquí la idea es ir por el Miraidon para que con él mismo poder setear pokés en banca. Traemos a los Tynamo para rápidamente cargar al poké atacante. En este caso traje al Tynamo y al Zekrom, que realmente el Zekrom no era muy necesario, pero bueno, aquí era lo que podía traer en su momento. Vamos a enfrentarnos contra un mazo que ha tomado mucha relevancia, que es este Gholdengo, gracias al Genesect X, que te va a permitir, le va a permitir al rival traer dos pokés acero a su mano. Bien, evolucionamos a este Electric y con esto ya vamos a poder cargar energías, tomando 4 cartas adicionales, 2 por el Gholdengo que tiene activo y 1 por cada Gholdengo en banca. Va por más energías. Bien, va a ir por... ¿qué más va? Ok, por Scyther. Que la habilidad... bueno, no la habilidad, el ataque, el Scizor, es 50 por cada poké con habilidad. Suele ser funcional ese Scizor. Entonces nosotros salimos con Electric, que tiene el globo para descontar el costo de retirada. Bien. Tiro energía para con el mismo Electric ya poder recuperarla en el Miraidon. Y pues bueno, voy a utilizar el Fezan por si aquí tenemos más energías para descartar, poder atacar con el Ferropalmas, pero bueno, no tenemos las suficientes energías para atacar con el Ferropalmas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues utilizo la Profesora y cargo al Miraidon. Ya con el Miraidon 220 es justo el daño que vamos a necesitar para debilitar al Genesect. Ataco con Miraidon y él seguramente en el próximo turno pues va a debilitarnos al Miraidon cargado. Vamos a ver qué es lo que hace nuestro rival. Sale con ese Scyther y va por su Fezan para poder robar más cartas aún, después del tan robo que tiene con esos Gimmighoul, con esos Gholdengo, perdón. El Scizor aquí tiene 10 de base más 50 por cada poké con habilidad. Tenemos al Miraidon con habilidad, 2 Electric y al Fezan. Entonces va a estar haciendo 210, pero muy inteligente nuestro rival. Como no puede debilitar a ese mismo Miraidon, pues se va por el Fezan para llevarse 2 cartas de premio. Muy buena jugada aquí. Bien, 2 cartas de premio más. Nuestro rival tiene 3, ya ha robado 3 cartas de premio. Entonces veamos a ver qué es lo que decidimos hacer aquí, ¿no? Vamos por otro Tynamo, porque 2 Tynamo, 2 Electric no es suficiente. Un tercero sí lo es. El rival tiene 13 cartas en su mano. Y ojito aquí con esta jugada, porque aquí lo que estaba pensando era, bueno, buscó al capturador porque con el Ferropalmas no voy a poder debilitar al Scizor y poderme llevar 2 cartas de premio. Entonces, ¿qué hago? Cargo al Ferropalmas y utilizo el capturador para ir por ese Mimikyu, por ese Munkidori. Y ahora sí, con los 120 puedo llevarme las 2 cartas de premio. Así únicamente estoy a 2.
El rival, por obvias razones, no va a utilizar una Iono porque tiene bastantes cartas en su mano. Utiliza a este Profe para poderse llevar al Fezan a la mano. Y pues bueno, la idea de él obviamente será debilitar, pero nosotros vamos a tener un daño tremendamente bestial con ese Zekrom. Al llevarse 5 cartas de premio, vamos a tener 250 de daño adicional a los 130. Entonces, nada más para que hagas las cuentas, vamos a poder hacer el daño máximo de este Zekrom. Solo retiro y ataco con el Zekrom y vean nada más este ataque. 380. Y de esta manera nos llevamos la victoria. Y bien bandita, como pudiste ver, este es el potencial de este Zekrom X. Una verdadera bestia para el ataque, siempre y cuando la partida pues se alargue, ¿no? Necesitamos que el rival tome cartas de premio para poder hacer un daño verdaderamente bárbaro. Recuerda que la lista del mazo te la voy a dejar en la descripción del video y cuéntame en los comentarios qué te pareció el mazo, si tú lo usarías o no, o si utilizas alguna otra variante. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete, que es muy importante. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.